Este sería el segundo este sería el segundo video tutorial que estamos haciendo con respecto a los estándares de impresión de las publicaciones de iniciativas estudiantiles de acción social. En el primer video tutorial vimos el punto 1 en el cual abordamos los formatos de color para nuestros procesos de impresión, que todas las imágenes tienen que ir en CLMK, independientemente de cómo nos lleguen nuestras imágenes. Vamos a procurar que el formato de color sea CMYK. Hicimos dos ejemplos, uno con una imagen en PNG que necesitábamos que nos respetara la transparencia del formato PNG, y después el otro ejemplo fue con una imagen en JPG, que posiblemente sea la gran mayoría de imágenes que nos llegan a nosotros. Cómo debemos transformarla y trabajarla, que el formato de color sea CMYK, y exportarlo a una extensión .tif. Para continuar, vamos a abordar el siguiente punto: agregar excesos a los artes. Agregar exceso a los artes, mínimo de 3 milímetros, en pulgadas 0,118 pulgadas. Eso es dependiendo de cómo hayamos abierto nuestro archivo. Es un valor equivalente: 3 milímetros o 0,118 pulgadas por sus cuatro costados. Nada más recordarles, toda la información que estamos abordando en este tutorial, sean imágenes, sean archivos, sean documento de observaciones, todo va a estar compartido con ustedes en una carpeta de Drive. Es esta carpeta, se las muestro. Acá vamos a tener una hoja de estilos, el archivo .ai, mostrador, y el resto de imágenes que vamos a estar ocupando para poder llevar a cabo estas páginas de estandarización en las publicaciones de iniciativas estudiantiles de acción social. Imágenes, documentos, el documento de InDesign, el documento de Illustrator, las observaciones y otro grupo de documentos que después vamos a estar viendo con más detalle. Entonces, volviendo al punto 2, agregar los excesos a los artes que sean de 3 milímetros, que es el que trabajamos con nuestro proveedor de impresión actual. Con ese margen vamos a asegurarnos que nuestras impresiones queden de una forma adecuada. Entonces, para este ejemplo yo preparé un archivo de InDesign, el cual va a estar facilitado para ustedes, en el cual vamos a ver esto. Vamos a irnos en Design y aquí está el archivo como tal. Está montado en media carta, 5,5 pulgadas por 8,5 pulgadas, en formato o disposición vertical. Entonces vamos a ver eso. Aquí tenemos nuestra área de impresión, 8,5 por 5,5 pulgadas. Vamos a presionar nuestro teclado, la tecla W, y vamos a ver toda el área, la de impresión y la de sobreimpresión, con los márgenes y excesos si es que vinieran. En este documento yo a propósito no le agregué los excesos, porque puede ser que eso nos haya pasado a nosotros, que hayamos hecho nuestro arte sin incluir los excesos. ¿Qué debemos hacer entonces? Vamos a irnos al menú de archivo y vamos a buscar la opción que dice ajustar documento, y le damos clic. Esperamos que se nos despliegue el menú correspondiente y acá vemos las características del documento. 11 páginas, eso lo vamos a ir viendo. Tamaño 5,5 pulgadas por 8,5 pulgadas en orientación vertical, media carta. Y para agregarle estos excesos vamos a estar modificándolo acá donde dice sangrado. Allí sangrado va a ser nuestros excesos. Acá posiblemente esta información ya la manejen, posiblemente sea información nueva para ustedes, sea uno u otro caso. La idea es que vamos a procurar que nuestros procesos de impresión sean los más óptimos y den los mejores resultados.
Entonces, ¿cuánto habíamos dicho que era de márgenes si fuesen pulgadas? Era 0,118, recuerden, 0,118 pulgadas. Como está este candadito o cadenitas acá juntos o enlazados, con solo que yo lo escriba en una de las diferentes márgenes va a copiarse en el resto de márgenes. Como teníamos la opción de previsualización activada, vemos que se aplicaron los márgenes. Le vamos a dar OK y ya tenemos nuestros márgenes en todas las páginas. Ahí lo podemos estar revisando una a una las páginas. Y ¿cómo nos aseguramos de esto? Todos nuestros artes que vayan de fondo, supongamos que sea toda una plaza de color, una textura que nos va a servir de fondo, una fotografía que va a morir, tiene que ir ajustada no al área de impresión, que es esta, no acá, sino a los excesos. Esos excesos a la hora de del troquelado o el uso de la guillotina van a ser cortados. Entonces, con esto que nos aseguramos que no se pierda información, que no nos quede un borde blanco alrededor de los márgenes de nuestra impresión. Entonces, con esto cubrimos el punto 2 de las observaciones, que nuestro documento lleve márgenes, en este caso márgenes de 3 milímetros o de 0.118 pulgadas. El siguiente punto 3 de las observaciones: definir el formato de impresión para montar correctamente el arte. Y aquí hay una serie de subpuntos, para ser precisos 4 subpuntos. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo en definir el formato de impresión para montar correctamente el arte? A lo siguiente: cuando nosotros visualizamos, pensamos en nuestra publicación o nos dan las indicaciones los compañeros que se dedican más a la parte de gestión y acompañamiento de proyectos, vamos a imaginarnos cómo va a estar dispuesto este documento ya completo, ya impreso, como si lo tuviéramos en nuestras manos. Y de eso vamos a echar mano de las características del documento. En mi iniciativa se han trabajado los siguientes formatos de impresión. Posiblemente ya los compañeros asesores de proyectos y la parte de logística y gestión les hayan mostrado algún referente. Pero hemos trabajado lo siguiente: hemos trabajado tipo folletos, tipo libros con diferentes encuadernaciones. Tenemos encuadernación en grapado al medio, tenemos encuadernación, hemos trabajado aparte de esta también encuadernación anillada al centro, sea en su margen en disposición horizontal o en su margen en disposición vertical. Y hemos trabajado en lomo, ya no grapado, ya no anillado, sino con un lomo. Entonces, dependiendo de estas características, nosotros tenemos que montar nuestro arte. Posiblemente sea el caso de nosotros el 3.1, el punto 3.1, ese caso a que nos estamos refiriendo, a documentos de menos de 100 páginas. Cuando son documentos de menos de 100 páginas vamos a pensar en un folleto que va agrapado al centro. Entonces, vamos a tener ese supuesto, que nuestro material va a ser un material de menos de 100 páginas. Entonces vamos a pensar en un folleto grapado. A partir de ahí ya nosotros vamos a definir con más propiedad cómo vamos a montar nuestro arte correctamente para el proceso de impresión.
Vamos al siguiente punto, 3.2, dice cuando el arte va agrapado se trabajan con múltiplos de 4. Ahí en la nota entre paréntesis dice cada hoja se dobla a la mitad. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Vamos a tocar de una vez vamos a leer los puntos 3.3 y 3.4 para hacer la explicación. Punto 3.3, que el total de páginas se pueda dividir entre 4 y siga dando un número entero. 3.4, cada hoja de impresión lleva 4 páginas, 2 por tiro, 2 por el tiro y 2 por el retiro, tiro y retiro. Entonces vamos a proceder con la explicación. Supongamos que vamos a trabajar o estamos trabajando en un arte que al final nos dio 58 páginas. Supongamos que nos dio 58 páginas. Entonces vamos a ver si se cumple esta regla de montar un arte de menos de 100 páginas grapado. Entonces vamos a ver si se cumple la característica que debe cumplir este arte en específico. ¿Cuál es? Que ese número se pueda dividir entre 4 y nos pueda seguir dando o nos dé un número entero. Entonces abrimos la calculadora y habíamos dicho 58 páginas. Entonces recordemos que si son 58 páginas, ¿cuántas hojas serían? La mitad. ¿Y cuántas planas serían? La mitad de la mitad. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo práctico. De momento vamos a ver si este número 58 se puede dividir entre 4 y nos siga dando un número entero. Vamos a notar que nos da 14.5, no nos da un número entero. Esta cantidad de páginas no nos sirve porque no nos está dando un número entero. Podemos probar con un número inferior o un número superior a este 58. Por regla general vamos a sumar páginas, pero si logramos acomodar la información podemos reducir el número de páginas. Entonces probemos con 56 páginas. Vamos a reducir, dividido entre 4 nos da 14. Entonces este número de páginas sí nos sirve para montar nuestro folleto de menos de 100 páginas que va a ir grapado, en el cual se va a hacer un doblez a la mitad. Ahora probemos sumándole al 58 que habíamos puesto como número de referencia de páginas. 58 por 2, 60. Entonces 60 dividido entre 4 nos da 15. Entonces nos sirve 56 y 60. 58 no nos sirve. Entonces vamos a explicarlo de la siguiente manera, y ahí en los puntos creo que queda claro, pero si no queda claro vamos a explicarlo. No sé si han tenido la oportunidad de trabajar con un dummy. Es lo más recomendable trabajar con un dummy. Eso se hace de una manera muy simple. Agarramos papelitos pequeñitos y vamos montando un cuadernillo, un librillo. Entonces tomamos la hojita y vamos agregando hojitas, y estas hojitas al final, supongamos que tengamos esas, habíamos dicho 14, sí, 14 hojas, y estas 14 hojas las vamos a doblar a la mitad. Entonces al doblarlas a la mitad, ¿cuántos artes nos está dando? Sí, el número de páginas multiplicado por 4, que es la inversa de lo que hicimos. Entonces supongamos que son 14 hojas que estamos doblando a la mitad. Esas 14 hojas por hoja, cada hoja nos va a dar 4 artes.
Entonces vamos a multiplicarlo por 4 y nos da 14 por 4, 56. Entonces el dummy se trabaja de esa forma. Entonces notamos que para publicaciones de menos de 100 páginas vamos a usar el formato de folleto grapado a la mitad en el lomo, sea en su lado vertical o en su lado horizontal. Y lo importante es que el total de páginas se pueda dividir entre 4 y nos siga dando un número entero. Posiblemente vaya a tener que hacer un tutorial explicando lo del dummy. Si hiciera falta, ustedes me lo hacen indicar. Pero en resumen de esta parte, de este apartado, del punto, principalmente el punto 3, aunque también vimos el punto 2, es ese: montar correctamente nuestro material, definir el formato de impresión. ¿Cómo lo definimos? Folleto grapado, porque son menos de 100 páginas. Con esto abordamos el segundo tutorial y vamos a seguir viendo el resto de puntos en los próximos tutoriales.